Y vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Diana Piedra. Ella es directora del Centro Regional Chaco Formosa del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ingeniera, muy buenos días. Gracias por su visita. Gracias por la invitación. Bueno, el INTA, que está haciendo noticia a nivel país por un conflicto que eventualmente pudieran llegar a tener con el gobierno nacional. No hay demasiado interés del gobierno nacional en sostener semejante instituto que ha hecho y hace mucho por el sector productivo de la República Argentina. En Chaco y en Formosa hay ¿cuántas estaciones 5 estaciones experimentales en las 2 provincias, 3 en Chaco, Las Breñas, Aspeña y Colonia Benítez, y 2 en Formosa, Ingeniero Juárez y El Colorado. Y además tenemos en Laguna Nainec, Formosa, el Instituto para la Agricultura Familiar del NEA, que quedó dependiendo de nuestro centro regional. Se dedican a investigar y a buscar soluciones a los problemas que por ahí tiene el sector productivo, ¿no? Así es. INTA tiene un mecanismo que es una cartera de proyectos que hacemos cada 3 a 5 años, en donde planteamos cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades del sector en donde estamos insertos que deberíamos atender. Esos problemas y oportunidades que no salen de lo que los técnicos del INTA creen que son, claro, sino que se consensúan con un proceso de diagnóstico junto con nuestros consejos que tenemos en cada una de nuestras experimentales, en cada una de nuestras agencias, en donde están representantes de productores, además de representantes de gobiernos y de academia, digamos, de facultades, universidades. Allí lo que nosotros hacemos es ver cuáles son los principales problemas y cuáles son aquellas oportunidades. Y voy a dar 2 ejemplos. Sí. Uno de los principales problemas que hemos detectado, obviamente que siempre tenemos el problema de los bajos índices de productividad en ganadería, bajos rendimientos en los principales cultivos. Esos son temas que todas las carteras, me animo a decir, aparecen. Pero hemos focalizado, por ejemplo, el tema de los renovales, que son aquellos arbustos, digamos, que están ensuciando los campos fundamentalmente ganaderos, y que eso complica después el manejo de la hacienda, complica la receptividad de los campos, todo. Bueno, ese es un tema que fue detectado, que el INTA tiene que trabajar, y hoy está incorporado a uno de nuestros proyectos. Claro. ¿Cuál es una oportunidad? La demanda que tenemos en cuestiones relacionadas al algodón. ¿Por qué es una oportunidad para INTA? Por la trayectoria que el INTA tiene en esta zona en algodón. Entonces, esa oportunidad también se transformó en un proyecto y es uno de los que estamos llevando adelante. Entonces, cada uno de estos temas priorizados, con fuerza, por el mismo sector que es usuario después de esas cuestiones, es lo que nosotros llevamos adelante. Revisamos, monitoreamos, hacemos seguimiento y finalmente evaluamos a ver si aquello que dijimos que íbamos a conseguir, lo conseguimos. Claro, y se muestran, se volcan los resultados. Exacto. Y hay que decir mucho después de la tecnología que se invierte en el campo y que a veces se vende desde un sector privado, tiene su nacimiento, tiene su origen en el INTA, ¿no? Esas soluciones. Nosotros no solamente tenemos como componente dentro del INTA la investigación y la extensión, también la vinculación tecnológica con empresas del sector privado, por ejemplo, o relacionamiento con instituciones con las que compartimos este tipo de hallazgos y nos permite, bueno, en definitiva lo que a nosotros nos interesa es que lo que buscamos conseguir y conseguimos llegue al productor. Hay algo que buscamos hace, digamos, es un poco una bandera nuestra en Chaco Formosa. Nuestro métier tiene que estar todos los días tratando de que ese productor que sigue apostando al trabajo en el campo, él, su familia, la gente que trabaja con ese productor, y bueno, no digo simplemente gane más con sus ingresos o tenga menos costos, se le haga un poco más fácil la vida día a día, en términos de las decisiones que tiene que tomar, las labores que tiene que... A veces una tecnología simplemente facilita las labores en el campo y eso es también un producto. Directora, bueno, entre el proceso, entre la necesidad, el proceso de investigación, la técnica que se lleva adelante, el proceso productivo que lleva adelante, lo que es también el interés de maquinaria, de lo que fue también empresas privadas que van solicitando también cada uno de los campos o producciones que tienen también sus problemáticas particulares, por un caso en señalar prácticamente... Me acuerdo en su momento la chicharrita del maíz, que fueron uno de los elementos que más arrasó en Argentina. ¿Cuántas personas trabajan en este proceso entre la necesidad, el estudio, la investigación y ya el logro final?
Nosotros primero tenemos equipos de trabajo. Bien. ¿Sí? Están bien identificados los equipos en cada experimental. Cada experimental tiene un perfil que tiene Claro. que ver con la zona en donde está inserta. No vas a ver una cuestión ganadera fuerte en Las Breñas. Sí la vas a ver en Colonia Benítez, que es la Bien. zona más de ganadería extensiva Sí. del Chaco. Adentro hay grupos y dentro de esos grupos están esas personas que vos decís. Pero en términos generales, en Chaco y Formosa, para investigar y transferir y comunicar lo que hacemos, hay 400 personas. Profesionales y personal de campo, que Claro. es el grupo que te encierra a la hacienda, que te la hace pasar por un brete, que te anota, que te mide la materia seca a una pastura, ¿se entiende? Más toda la cuestión administrativa. 400 personas que son las que, o sea, la gente no la ve. No la ve, están Claro. distribuidas en 5 experimentales y en Sí. 21 agencias de extensión rural. Por ejemplo, en Pampa del Infierno hay 3, en Ibarreta hay 2, así, distribuidas en San Martín 2, en Pirané, en distintas localidades, en donde esa oficina del INTA, esa agencia Sí. de extensión rural, se convierte hasta, te diría, en algo más que una simple oficina técnica. Allí se hacen reuniones de tipo, el SENASA nos puede pedir para hacer una Claro. reunión, o hay alguna comisión de emergencia agropecuaria, Sí. época de sequía que estuvimos atravesando, se reúnen en la oficina del INTA. Es eso, bueno, esas 420 personas, que hace 10 años éramos 540, después se fue mermando la dotación por diversos motivos, entre ellos no devolución de vacantes. Es lo que nos ha ido también forzando a tener que darle prioridad a estos temas en los que trabajamos. Ya no podemos atender todo en todos lados, sino mucho foco en determinadas cuestiones. Por ejemplo, el algodón, por ejemplo, la ganadería, por ejemplo, lo forestal. ¿Cómo cayó esto del desguace a nivel nacional? ¿Cómo cae? Mira, en realidad nosotros estamos viviendo hace un año y pico este escenario de mucha turbulencia con las redes, con la información, con los pedidos. Lo que les quiero comentar es, formalmente lo que vinimos haciendo fue un proceso de retiro voluntario que se llevó adelante el año pasado, con el cual en todo el INTA se fueron 300 y pico de personas. Una intimación a la jubilación de la gente que ya estaba en condiciones de jubilarse. Otra tanda que se está jubilando este año y una propuesta de reducción de las estructuras. Nosotros hemos cerrado la puerta de algunas oficinas que teníamos en convenio con municipalidades, vimos de readecuar la gente a otras oficinas. En realidad, si vos me decís cómo estamos viviendo, y hay incertidumbre, hay angustia, hay zozobra, pero el INTA no paró. Nosotros seguimos trabajando con mucha fuerza y te diría redoblando la apuesta en términos de que sabemos que el contenido técnico que tenemos nosotros y la tecnología que tenemos para aportar, sobre todo en regiones como la nuestra. Claro. Yo les nombraba Ingeniero Juárez en el oeste de Formosa. Si el INTA no está ahí generando información sobre qué pasturas se adaptan para esa zona seca, con suelos con determinados contenidos de mineral, ¿quién lo va a hacer? Lo hacemos obviamente de la mano de los gobiernos provinciales, de la mano de los municipios, colaboramos muchas veces con grupos, en esa zona hay grupos CREA, un poco más al centro de la provincia, pero tenemos que estar. Claro. Tenemos que estar. Y más cuando se habla esto de que el sector privado puede acaparar lugares donde está el Estado. Al sector privado no le interesaría al sector privado no le interesaría en lo más mínimo, buscar soluciones a algo. A ver, puede llegar a ver, lo que yo he visto es que la función del INTA en lugares como esos, en donde el desarrollo, se va corriendo la frontera y uno empieza a ver alquiler de campos, claro, compra de campo, inversores que vienen de otras regiones, pero el INTA tiene la facultad o la capacidad de generar información para que ese desarrollo sea sostenible. Por ejemplo, con cartas de suelo. Claro. Ojo con esta zona, es más frágil que la otra hablando ambientalmente. Bueno, nosotros yo creo que más que nunca en esta zona del interior, tenemos que tener mucha presencia para generar este tipo de información o de tecnología que va a permitir que el desarrollo realmente sea sustentable. Claro. Para que estuve en Pampa del Infierno hará 3 semanas. Sí. 2 profesionales tenemos en la agencia.
obviamente muy comprometidos, articulan mucho con sus colegas, estaba el presidente de la sociedad rural. Nosotros lo que creemos, un poco de filosofía creo de la gestión nuestra en el centro regional, posicionarnos más en la fortaleza que en las debilidades. El escenario es complicado institucionalmente, no depende de nosotros, pero lo que hacemos es seguir trabajando con fuerza y mostrando la, digamos, potencia que tiene el tipo de tecnología o de información que nosotros aportamos. Es nuestro granito de arena al desarrollo, digamos, tanto que se habla del desarrollo de las regiones. Bueno, el desarrollo es específico. Generamos una variedad, generamos un protocolo para control integrado de garrapata que permite hoy tener con certeza la claridad de que si vos aplicás ese control, ese protocolo para controlar la garrapata en cualquier rodeo, sí, te estás asegurando por lo menos ganancia de pesos versus el que no aplica. ¿De cuánto? De hasta 50 kilos por cabeza. Es mucho. Bueno, ese dato concreto se generó en Colonia Benítez. ¿Qué están haciendo hoy? Probando eso mismo en función de las razas. Esa información la tiene el productor. Puede decidir, puede equivocarse menos, digamos, ¿se entiende? Claro. Tiene menor margen de error, ¿no? Me estaba acordando del trabajo que vienen haciendo en algodón resistente al picudo, ¿no? Creo que a mí me fascina el tema del algodón, porque también siendo de San Espeña como que por ahí tengo más vínculo con eso. Sí. Es un trabajo increíble, ¿no? No, es un trabajo, mira, yo creo que cuando esté finalizado el algodón y se lo pueda presentar, nos vamos a dar cuenta, mirando hacia atrás la película, lo que realmente significó. Al picudo no se lo conocía, acá no se lo había estudiado porque estaba prohibido. Claro. No se podía, había picudo y se tenía que clausurar. Se estudiaban, los técnicos del INTA estudiaban el picudo en otros países, no acá. Entonces, cuando se generalizó la presencia del picudo en nuestra región, lo que se hizo fue empezar a conocerlo al picudo. Cómo se movía, cómo entraba al lote, cómo salía, cómo comía, cómo aguantaba temperaturas como la de hoy. Nos dimos cuenta de que parecía muerto y no estaba muerto. Pero te estoy hablando de ensayos llevados. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se comenzó a estudiar el picudo, se comenzó a criarlo bajo condiciones controladas en Sáenz Peña para poder después hacer los ensayos con poblaciones homogéneas. Porque si vos salías al tuntum a probar a un campo, ¿qué pasaba? Con tal producto, contra el picudo, con tal manejo, pero tenías picudo, pero no eran todos iguales, o tenías y no tenías, entonces se lo crió. Eso se está haciendo en el INTA Sáenz Peña. Se está criando picudo para poder probar todo lo que están probando. Y ahí se conoció, se fue un técnico del INTA Castelar, INTA que hoy está, digamos, siendo cuestionado, estuvo unos meses en China, donde hay un instituto que está dedicado a los coleópteros. Se conoció cómo era, su fisiología, etcétera. Vino acá, lo reprodujeron, todos esos estudios, y vieron cómo era su tracto digestivo. Y disecaron larvas de picudo para poder ver cómo era la secuencia de genes, para poder saber a qué gen apuntar y silenciar cuando ese picudo comiera el algodón. Todo eso se hicieron con equipos de Castelar, INTA, y de equipos de Sáenz Peña, que están formados, que hoy pueden trabajar ese tema y pueden trabajar otros temas que no sean algodón. Y ese algodón que se empezó a trabajar en Castelar, bajo invernáculo, controlado, nosotros siempre decimos Castelar es la NASA del INTA, porque realmente tenés que ponerte traje, pasar por cortinas de aire y todo para evitar contaminación. Bueno, ese algodón vino acá, se trajeron acá las semillas, para ver cuánto de ese algodón se iba reproduciendo, esas características, esas bondades que vieron allá. Bueno, 3 años ya llevamos a campo con estas pruebas acá en el INTA Sáenz Peña. Eso no lo tiene Brasil, no lo tiene Colombia, no lo pudo tener México, y no lo tuvieron un montón de países que salieron del mercado del algodón culpa del picudo, de lo caro que es hacer algodón con picudo. Estados Unidos lo hace porque tiene un programa de erradicación monstruoso de miles de millones. Bueno, Brasil lo hace a costa de más de 10, 12, 14, hasta 16 aplicaciones de insecticidas que hacen en la zona de Mato Grosso. Con el costo que eso tiene. El costo y el costo ambiental. Sí. Y nosotros, técnicos de INTA, especialistas, formados en Castelar, formados en el equipo de INTA Sáenz Peña, recursos humanos chaqueños,
pudieron obtener esto que está próximo. En un par de años seguramente se lo va a inscribir. Qué increíble, increíble. Entonces, esto comenzó hace varios años, pero ¿qué hubo? Hubo un rumbo, hubo la certeza de que esa era la solución que teníamos que aportar a un problema concreto, que era la presencia de la plaga en el algodón, y sabíamos que esa tecnología era de alto impacto. Y hubo apoyo estatal. Hubo apoyo estatal porque hay 4 provincias algodoneras. Claro. Estoy hablando de más de 15 años de convenio. Con esto quiero decir que no importa qué gestión política estuvo al frente de qué provincia. Nosotros desde el 2009 que estamos con Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Formosa trabajando juntos este tema. Y las 4 provincias han sabido respetar la necesidad de mantener, asegurar el financiamiento de un trabajo, de un proyecto de investigación como este. Que puede cambiar sin dudas la producción a futuro. En América. Gracias, ingeniera, Gracias por su visita. A ustedes.